El tema es de optimiza la programación de recursos con inteligencia incorporada y Dynamics 365 File Service. Mi nombre es Lisette Vaquerizo, ya he conversado con ustedes, soy Marketing Lead de Alpha People en Ecuador. Como les mencioné, este evento está siendo grabado, el mismo que posteriormente compartiremos con ustedes. Si en el transcurso de la presentación tienen alguna duda, nos pueden escribir en el recuadro del chat o hacerlas al final. Tenemos 5 minutos para que estas sean respondidas por Evelyn o por Cristian. Cristian es el gerente comercial de Alpha People Ecuador, que él nos va a comentar más de quiénes somos en Alpha People. Entonces, les agradezco nuevamente y por favor, Cristian, le cedo la palabra. Muchas gracias, Lisette, Hernán y Michael. Muchísimas gracias, mucho gusto por tenerlos en esta sesión. La idea del día de hoy es darles a conocer un poco más sobre las soluciones en eso que Microsoft tiene para optimizar y para mejorar todo lo que tiene que ver con trabajo de campo, ¿no? Voy a hacer una micro presentación de nuestra empresa, Alpha People. Somos una empresa dedicada única y exclusivamente a servicios e implementaciones de tecnologías Microsoft. Y cuando me refiero a tecnologías Microsoft, me refiero a toda la línea de ERP y de CRM, que ha sido, digamos, nuestro mercado tradicional. Y desde hace 3 años aproximadamente ya todo lo que es productividad por intermedio de Azure. Estoy refiriéndome a todo lo que tiene que ver con equipos virtuales, seguridad en la nube, presencia en la nube, auditoría de nube, compliances, todo lo que son políticas de traer tus propios dispositivos, demás soluciones que les permitan a las empresas transformar algunos de sus procesos o de sus necesidades. Sí, tenemos algunas distinciones, entre ellas el Inner Circle, que solo un 1% de los partners lo tiene, es un grupo muy selecto. Como les dije, también tenemos todas las certificaciones a nivel de productividad de nube, a través de desarrollo, todo lo que es plataforma de cloud, ERP y Analytics, con la certificación Oro, ¿no? Que es la más alta que tiene Microsoft. Continuamos. Uno más, Lisa. Sí, como les indicaba, somos una multinacional, nuestra casa matriz está en Copenhague, nuestra casa matriz a nivel mundial. Sin embargo, el continente americano, como pueden ver, tiene una presencia bastante importante, y es tanto así que ya en la actualidad hay un altísimo porcentaje del revenue total de la compañía se lo hace en Latinoamérica. Dada esa situación, tenemos también una cabeza de región que está localizado en Chile. Es decir, nuestras ubicaciones físicas son México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Chile y Brasil. Sin embargo, tenemos proyectos desarrollados, implementaciones, capas fiscales o impositivas de todos los países de Latinoamérica, absolutamente todos, ¿no? Y tenemos proyectos desarrollados de Field Service en Brasil, en Chile, en Colombia y en otras latitudes también. ¿Sí? Siguiente. Realmente, como lo podrán apreciar, somos una empresa muy, digamos, muy ligera en todo lo que tiene que ver con administración, y realmente, y aquí le voy a dar el paso a Evelyn, lo que les decía, sabemos, y es más, por la situación de pandemia, existe a uno o muchos tipos de servicios que tenemos que hacer de campo, ¿no? Es más, vivimos digamos, esta necesidad, más que una transformación, de que ya todo sea, pues, logística móvil a través de un dispositivo, sea cualquiera de las opciones que tenemos, el mismo hecho de provisión de alimentos, tanto sean compras como alimentos ya preparados, y demás soluciones que se vienen en la actualidad, como son servicios de nube. Yo quiero llamar a un electricista o a un grafitero o algún especialista de alguna área de trabajo en el hogar o para la oficina, ya existen aplicaciones que rinden esto. Entonces, los clientes ya se han transformado, de hecho, de requerir una respuesta casi instantánea a las necesidades del trabajo. Para asistir a las compañías a dar abasto a este nuevo cambio, es que Microsoft desde hace algunos años ha desarrollado la solución Dynamics 365 Field Services, que permite realmente desarrollar
toda una lógica, todos unos procesos de clase mundial a nivel de este trabajo, de la programación, el seguimiento, controles de orden e inventario, y que todas estas cosas pues las va a exponer nuestra consultora senior, Evelyn Peova, a continuación. Evelyn, gracias, Cristian. la Muchas gracias. Buenos días, gracias a todos por su tiempo, por su asistencia. Efectivamente, como lo comentaban Cristian y Lisette, el objetivo de la presentación del día de hoy es conocer un poco más de Dynamics 365 Field Service, ¿verdad? Durante esta presentación nosotros vamos a hacer un recorrido dentro de la plataforma con una pequeña demo para que ustedes puedan visualizar de primera mano qué es lo que ofrece la herramienta y pues puedan rescatar o identificar aquellas funcionalidades o aquellos procesos que puedan enriquecer su organización para robustecer el trato con el cliente, ya sea en su atención o en el servicio que ustedes pudieran brindar. Bien, ok, entonces para iniciar primero como un tema de intro, pues les podría indicar que el objetivo de esta herramienta es incrementar la satisfacción del cliente. Pero además de eso también incrementar la productividad. ¿Cómo la vamos a incrementar? A través de la gestión de las órdenes de trabajo. ¿Qué son estas órdenes de trabajo? Pues son las opciones donde se detallan las instrucciones para realizar algún tipo de atención, de encargo o de trabajo que vaya a incurrir en tener que realizar diferentes tareas, diferentes actividades, el uso de diferentes herramientas o la entrega de diferentes servicios. Si bien es cierto, se trata de una herramienta que se utiliza de forma más común en talleres mecánicos o en imprentas, pues también podemos rescatar que es utilizada por laboratorios fotográficos, por cualquier tipo de industria que requiera realizar atenciones y sobre todo visitas en sitio a sus clientes, con el objetivo de poder brindar el soporte, la instalación, la revisión o incluso algún tipo de gestión que requiera movilización por parte del personal de la empresa hacia el cliente. Y para suplir justamente estas necesidades es que se ha creado Field Service, ¿no? Entonces, de forma resumida, su objetivo es recibir la solicitud del cliente, crear una orden de trabajo u orden de atención misma que va a ser programada, planificada para poder ejecutar el servicio que está pidiendo nuestro cliente y finalmente realizar la facturación y el cobro respectivo, que pues a la larga termina siendo el principal objetivo de toda industria, ¿verdad? Cada vez que nosotros brindamos algún tipo de servicio, nuestro objetivo es poder facturarlo para luego poder realizar el cobro respectivo y tener el ingreso de la organización. Si podemos pasar a la siguiente página, por favor. Bueno, algo importante que debemos rescatar aquí es que hacia allá va la tendencia, ¿no? La tendencia hoy en día es que cada vez y cuando se haga mucha más personalizada la atención y para eso incluso se suelen crear o registrar contratos o acuerdos con los clientes en los que se determinan el tiempo durante el cual la empresa le va a dar el servicio al cliente a través de un rango de fechas. Se colocan cuáles son los términos, cuáles son las cantidades de atenciones o cuál es el monto por el cual nosotros vamos a atender a ese cliente. Dynamics Field Service nos permite también a nosotros crear esos tipos de contratos y asociarlos a cada orden de atención con el cliente. Los contratos lo que van a hacer es controlar que no sobrepasemos el rango de fecha, es decir, que cuando ya expire la atención que nosotros hayamos acordado con el cliente, no se pueda brindar el servicio relacionado a ese contrato, sino que se deba aperturar alguno nuevo, ya lo veremos más adelante en la demo, y además van a controlar que se cumplan con todos los términos que se acordaron previamente. Estos contratos, además de firmarse y registrarse en Field Service, permiten incluso fortalecer el esquema del equipo de ventas, porque desde el área de Field Service nosotros podemos también gestionar ciertas oportunidades que desencadenen en la contratación del servicio de un cliente por un periodo de tiempo. Si no fuera el caso en el que su organización tuviera que hacer contratos que determinen una duración o un tiempo aproximado de atención con un monto o una cantidad de atenciones, pues perfectamente se podrían crear las órdenes de trabajo de forma independiente a un contrato, ya que la aplicación también lo permite. Por favor, la siguiente diapositiva. Ok, y lo que les comentaba también hace un momento, ¿no? Pues la tendencia va hacia allá. Cada vez la atención es más personalizada y en sitio. Por tanto, siempre se hace más necesario obtener alguna herramienta para poder gestionar y visitarlas o atender las solicitudes del cliente.
Existen algunos casos donde es necesario llevar algún tipo de material, como por ejemplo equipos de instalación, algún artículo que se vaya a reemplazar, o simplemente servicios que se deban incluir dentro de las atenciones. Servicios como la movilización, la alimentación, o cualquier otro tipo de producto, inventariable o no, que se vaya a utilizar como parte de la atención que estamos dando al cliente. ¿Por qué es necesario cuantificar los productos y los servicios que se utilizan? Porque al final, cuando nosotros hagamos el esquema de facturación, será necesario pues, que la empresa recupere toda su inversión y pueda tener la claridad de cuánto le está costando las atenciones, cuánto tiempo se está demorando en su movilización, cuánto está gastando en alimentación y finalmente pueda medir la rentabilidad contra lo que realmente está facturando. ¿Podemos ir a la siguiente lámina, por favor? Ok. Nosotros dentro de esta demo vamos a ver un poco cómo se combina la automatización de los flujos de trabajo y los algoritmos para programar la movilidad. Es decir, que dentro de la gestión de Field Service no solo existe la funcionalidad para crear las órdenes de trabajo o las órdenes de atención al cliente, sino que también existe la posibilidad de que ustedes puedan programar o identificar los horarios de atención que los clientes prefieren para después hacer un comparativo contra los horarios reales donde se ejecutó la atención. Esto también nos va a permitir que nosotros podamos determinar cuánto tiempo transcurrió desde que el cliente lo solicitó hasta que lo obtuvo, qué tan eficientes estamos siendo planificando, qué tantos tiempos se están invirtiendo o se están perdiendo dentro de las atenciones. Asimismo, nosotros podemos programar o tarificar los valores que estamos utilizando por estos gastos de movilidad. No solamente el tiempo, sino el costo o las tarifas que se están asociando, dependiendo de hacia dónde se mueva el técnico o el recurso y dependiendo de la cantidad de horas que demore en el traslado. Dentro de Dynamics nosotros podemos registrar diferentes tipos de actividades, además de la movilización o de la alimentación. También podemos registrar las modalidades de break, los días festivos, los horarios donde los recursos no están disponibles, y con eso pues se hace mucho más fácil, a medida que vamos alimentando el sistema, poder determinar qué tantas falencias estamos teniendo en las planificaciones. Por favor, la siguiente lámina. Ok, entonces, lo que tenemos a continuación es como de forma resumida cuáles son las principales funciones que tiene Field Service y qué es lo que nos va a permitir realizar. Pues como primer punto tenemos mejorar la tasa de errores corregidos a la primera. Es decir, que el objetivo de Field Service no es solamente tener una atención reactiva. Su objetivo es tratar en lo posible de dar atenciones proactivas. ¿Cómo podemos hacer que sea proactivo? Teniendo ya estos contratos o estas definiciones donde nosotros podamos programar tal vez mantenimientos de tipos periódicos, revisiones de tipos periódicos para ir a actualizar los contratos, o algún tipo de chequeo, si fuera el caso, en el que nosotros podamos adelantarnos y no esperar a que ocurra el incidente o el siniestro, sino que lo podamos atender antes de que se ejecute. Como siguiente punto indica realizar más llamadas de servicio por técnico a la semana y se refiere a que nosotros dentro de Field Service podemos gestionar actividades. Las actividades son todas las tareas que deben realizar las personas que estén atendiendo las órdenes de trabajo y las actividades que tiene que hacer tal vez el área administrativa para la comunicación con el cliente. Si bien es cierto, desde el mismo Field Service no podemos marcar una llamada telefónica porque pues no tiene la capacidad de una centralita, pues no es menos cierto que sí podemos dejar registrada toda la atención de las llamadas que entraron o las llamadas que salieron y podemos coordinarlas también como actividades que van a tener su fecha de ejecución o su fecha de vencimiento. Y eso nos va a permitir medir la trazabilidad de si se están gestionando o no las comunicaciones con los clientes. Ok, otro punto es administrar el trabajo, administrar el trabajo de seguimiento y beneficiarse de las oportunidades de incremento de ventas. ¿Por qué? Como les indicaba, Field Service, si bien es cierto, es un módulo independiente del CRM, pues tiene integradas ciertas funcionalidades básicas de un CRM como la gestión de oportunidades de ventas, pero ventas enfocadas en la gestión de órdenes de trabajo, ya sea vender la atención exclusiva de una orden para ir a realizar un mantenimiento a todo un edificio o vender un contrato para ir a realizar mantenimientos preventivos durante todo un año. Siguiente lámina.
Asimismo, otras opciones que tenemos es reducir el tiempo de viaje, los kilómetros y el desgaste de vehículo. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros podamos cuantificar y tarificar los tiempos que nos estamos demorando por cada atención, el costo que estamos teniendo por cada atención, pues va a ser más sencillo planificar rutas. Hoy en día tal vez tenemos algún recurso que deba viajar primero al norte, después al sur y luego regresar otra vez al norte. Cuando nosotros ya tenemos una lista de cuáles son las órdenes que tenemos que atender, cada una con su dirección asociada, pues va a ser mucho más sencillo que se pueda optimizar este tiempo y al mismo tiempo eso lo que va a hacer es que nos va a permitir evitar un desgaste tanto de kilómetros como horas de transporte de los recursos, ¿no? Nosotros sabemos que el tiempo es uno de los puntos más importantes que debe cuidar cada organización, porque mientras un recurso se está movilizando, ese es un tiempo muerto que muy seguramente no produce mayor rentabilidad, por no decir nada, y en la medida que lo podamos controlar, pues vamos a tener mucho más tiempo de trabajo efectivo. ¿Ok? Otro punto es comunicar a los clientes una hora de llegada exacta. Volvemos al tema de las actividades, proporcionar un historial de cuentas y equipos preciso al técnico de campo, porque dentro de Field Service nosotros podemos, además de tener un listado de clientes, también un listado de productos. Un maestro no solo de los productos que vamos a utilizar, sino de los productos que el cliente tiene. Cuando digo productos, pues nos referimos no solo a lo inventariable, sino también a los no inventariables. ¿Qué adquisiciones tiene el cliente sobre las cuales nosotros estamos trabajando? ¿Ok? Entonces, dentro de toda esta gestión, yo voy a pasar a compartir la pantalla. Muchas gracias, Cristian, por la PPT. Voy a pasar a compartir la pantalla y vamos a trabajar dentro de Field Service para que ustedes puedan visualizar de forma más acertada. Por favor, me indican si todos están viendo mi pantalla en este momento. Sí, correcto. Muchas gracias. Ok, lo que estamos viendo en este momento es el espacio de trabajo de Field Service. La forma de su usabilidad es que de forma estándar siempre nos va a mostrar gráficos o paneles que son de tipo dashboard donde vamos a poder nosotros medir lo que necesitemos dependiendo de nuestro perfil. Es decir, tal vez una persona que es un recurso que va siempre a hacer las atenciones donde el cliente deba ver aquí siempre un listado de sus actividades, de sus programaciones o de las órdenes que deba atender. Mientras que el jefe de ese recurso, que tal vez es el jefe del taller o de la planta que distribuye los recursos, lo que va a ver es el general de las órdenes de trabajo que tenga que atender o el general de los recursos que estén disponibles, que estén de vacaciones, entre otras. ¿Qué quiero decir? Que estos paneles de aquí, que son la primera entrada de Dynamics, son personalizables acorde a la necesidad de cada una de las personas. Y simplemente son una visión de entrada rápida que lo que hace es que nos permite tener, desde que ingresamos a Dynamics, pues una sesión resumida de cuáles son las tareas periódicas que debemos realizar. ¿Ok? Estos paneles pues se pueden construir a medida y además el cliente queda empoderado para que los siga construyendo, ya que las organizaciones con el tiempo tienen nuevos requerimientos y nuevas necesidades y pues quedan con el libre albedrío de irlos creando según lo que requieran. Ok, vamos entonces un poco a la parte que realmente es el core del programa como tal, ¿no? Y esa es la parte de las órdenes de trabajo. Las órdenes de trabajo, como les decía hace un momento, son aquellos que nos van a indicar qué es lo que tenemos que hacer. Como punto 1, pues nosotros tenemos acá, y voy a abrir otra pantallita con el fin de no estar cerrando e ingresando a cada rato, nosotros tenemos una sección donde podemos catalogar los tipos de órdenes de trabajo. Es decir, que la empresa o la organización decide cuáles son las categorías de órdenes que voy a atender. Voy a realizar cambios de equipos, chequeos periódicos, instalaciones, reparaciones, tal vez solamente algún tipo de visita para gestionar alguna comunicación con el cliente. Nosotros creamos esos tipos de actividades. Esto nos va a llevar a que más adelante nosotros podamos generar los indicadores o crear algún tipo de reportería basados en los tipos de atenciones que estamos brindando. ¿Ok? Algo que es sumamente importante son los tipos de incidentes también. ¿Qué son los tipos de incidentes? Y bueno, esa es un poco la traducción, pero realmente se refiere más como a los tipos de servicios. Los tipos de incidentes actúan como unas plantillas. Son unas plantillas para que los usuarios puedan crear rápidamente órdenes de trabajo para aquellos trabajos que son más comunes y que tienen incluidas ciertas tareas o servicios o productos que se utilicen de forma reiterativa. Por ejemplo, yo tengo aquí un tipo de incidente que se llama cambio de equipo.
Este incidente ya tiene una plantilla donde nosotros hemos asociado que demora aproximadamente 45 minutos en atenderlo. Yo puedo definir un tiempo estimado y luego contrarrestar contra el tiempo real. El tiempo real es el que vamos a ejecutar en la orden de trabajo. Además, este incidente nosotros hemos colocado aquí que siempre necesita tener asociado tal vez un router. Vamos a poner el ejemplo de las empresas que cambian estos equipos de internet. Cada vez que yo hago un cambio de equipo, me voy a consumir del inventario un producto llamado router. Puedo colocar la cantidad y el producto que me estoy consumiendo. Si no fuera un producto inventariable, sino algún tipo de servicio que también lo puedo crear dentro de Field Service, pues yo puedo aquí asociar cuál es el servicio que le voy a dar a ese cliente. Le voy a dar un servicio llamado cambio de router o de router. ¿Cuánto me va a demorar? El tiempo yo lo puedo escribir aquí, lo puedo dejar predeterminado, aunque en la práctica muchas veces prefieren colocarlo durante la gestión de la orden porque a veces es incierto, no depende de la localidad, depende de cómo es la instalación, entre otros tipos de cosas. También puedo determinar que para estos tipos de incidentes voy a asociar tareas de servicios, es decir, ¿qué es lo que debo hacer para poder dar la atención a estos incidentes? Una primera tarea que estoy creando aquí es, por ejemplo, una coordinación de la visita. Estas tareas nosotros las podemos clasificar o segmentar por el área a la que corresponde. Yo he creado que este es un tipo de tarea administrativa, entonces aquí hay un tema de coordinación de visita con el cliente, tal vez aquí podamos disparar algún tipo de llamada, y he colocado que la duración estimada es de 15 minutos, no le he puesto mucho detalle. Otra tarea que he asociado es pues, que después que se haga el servicio del cambio del router, otra tarea es hacer una prueba de funcionamiento. Esta tarea, ¿quién la va a realizar? Pues es de tipo técnica, así que debería ejecutar el personal de esa área. Y de esa manera yo estoy creando mi plantilla. Significa que cuando nosotros vayamos a crear una orden de trabajo y ya sabemos de primera mano que es de algo común, pues podemos escoger este tipo de incidente y automáticamente me va a heredar esa información a la orden de trabajo. Si nosotros no creáramos incidentes, cada vez que hacemos una orden de trabajo vamos a tener que poner manualmente cuál es el producto, cuál es el servicio, cuáles son las tareas. Y si bien es cierto, se puede, pues no es menos cierto que se pierde un poco de eficiencia, ¿no? Con estos incidentes nosotros vamos optimizando el tiempo de las personas que reciben las solicitudes para hacer esas atenciones. Entonces, hay diferentes tipos de incidentes, se configuran según lo que la empresa requiera. Algunos pueden tener la utilización de más o menos productos. Por ejemplo, este es para instalación de un aire acondicionado. Vamos a utilizar como productos inventariables, condensador, evaporador, cañería. Y he agregado aquí un producto que es no inventariable, pero que sigue siendo de tipo artículo. ¿Qué significa? Que tengo productos a los que tal vez les voy a controlar el stock. Si yo tengo 5 condensadores y voy a instalar uno, pues ¿cuántos me quedan? Me quedan únicamente 4. Pero otros productos como en este ejemplo, el cable, el wipe, no sé, el aceite limpiador para que todo quede bien instalado, es algo a lo que no le voy a controlar el stock porque es un producto muy pequeñito y aunque es un artículo, no necesito inventariarlo. Nosotros podemos llegar incluso a ese nivel de detalle. Porque si bien es cierto, Field Service no es un gestor de inventario, pues no es menos cierto que sí nos permite aquí mantener segregados los tipos de productos que se van a utilizar con su respectiva clasificación. Ok, bueno, estas plantillas van sumando o acumulando el total de tiempos que nosotros le colocamos que se vaya utilizando, ¿no? Si son 15 minutos para llamar al cliente, 15 minutos para hacer la facturación, 15 minutos para hacer la instalación, me va sumando el total de tiempo y me da una estimación de cuánto debería durar esa orden de trabajo. Adicional a eso, nosotros también tenemos una sección donde podemos colocar tipos de tareas, tipos de formas de pago y eso se va gestionando como algo que va a tener asociados cuáles son los costos o los precios para después registrarlos dentro de la orden, ¿ok? Una vez que están determinadas esas plantillas, regreso nuevamente a otra ventanita donde están las órdenes de trabajo, nosotros podemos aquí crear una nueva orden de trabajo, es tan sencillo como tener nuestro botón nuevo, ¿sí? Podemos elegir cuál es la cuenta del cliente a la que le estamos creando esa orden de trabajo, la seleccionamos y también vamos a seleccionar cuál es el tipo de orden de trabajo o el tipo de incidente. ¿Para qué? Para que se recupere la información de la plantilla. Y pues tengo bastante baja, parece la señal del internet. Vamos a escoger aquí a uno de estos usuarios.
Importante, la orden de trabajo puede crearse a nombre de una persona y facturarse a nombre de otra persona. Es decir, que ustedes pueden realizar la atención o el servicio a tal vez quien esté dentro de la vivienda, pero la factura, emitirlo a alguna empresa que le esté dando ese servicio a su empleado, por decir algo. Nosotros podemos colocar quién es la cuenta que va a recibir el servicio y cuál es la cuenta que va a tener esa facturación. Una consulta. ¿Okay? Sí, por supuesto. Esta orden de trabajo, ¿quién la crea? Porque obviamente puede ser, en mi caso, por ejemplo, tengo centralizado la coordinación por parte de mi cabina de emergencia y obviamente al técnico le llega esta orden de trabajo por parte de un aplicativo móvil o una aplicación. Entonces, esta orden de trabajo, ¿quién la crea? Ya, existen tres modalidades. La primera modalidad, la que estamos viendo en este momento en pantalla, es cuando alguien recibe la solicitud del cliente y la crea manualmente. Es decir, el cliente llama, pide la atención y alguna persona ingresa a Dynamics y le crea que el cliente está solicitando algún tipo de atención y pues le coloca qué es lo que requiere, cómo lo requiere o qué necesita, ¿no? Que es directamente la creación de la orden de trabajo. Perfecto. Y en el otro extremo, ¿a quién le llega? ¿Cómo le llega a la persona o a la cuadrilla? Ya, la cuadrilla son las personas que atienden las órdenes. Sí, correcto. Ya, ok. Cuando alguien crea una orden de trabajo, usted le puede asignar un propietario o un responsable. Asimismo, como le asignamos un propietario o un responsable a la orden de trabajo, le podemos asignar un propietario o un responsable a cada una de las actividades de la orden. Entonces, cada persona va a tener una vista, voy a salir un poquito de aquí y regresar donde dice órdenes de trabajo, donde pueden verificar cuáles son las órdenes que tienen asignadas. Como yo soy administrador, estoy viendo todas las órdenes, pero yo aquí puedo configurar una vista que diga solamente mis órdenes y voy a ver solo lo que yo tengo asignado. Asimismo, si dentro de las órdenes yo tengo asociada alguna actividad o muchas actividades que no las puede atender una sola persona, por el tiempo o porque no todas son de su especialidad, pues nosotros podríamos a cada una ponerle un responsable y cada persona va a ver en su bandeja esas tareas asociadas a la orden que corresponden con su respectiva fecha de ejecución y de posible expiración o vencimiento, para que le puedan dar el seguimiento. Ahora bien, voy a regresar un poquito más atrás. Recuerdan que yo les indicaba que al inicio siempre se presenta un panel. Lo que podemos hacer aquí es configurar para que los asesores o la cuadrilla, como ustedes lo llaman, desde que ingresan aquí tengan un listado de todas las órdenes por atender, de todas las actividades por ejecutar, de todo lo que está por vencer, entre otras, ¿no? Ustedes como organización lo determinan y se parametrizaría. Ok, otra consulta adicional. Aquí, solo para ir entendiendo un poco nuestras necesidades internas. Y ustedes, correcto, aquí yo puedo asignar prioridades y disponibilidad. Sí, es decir, es correcto. Por ejemplo, tengo una nueva orden de trabajo, en este momento son las 10:30, yo tengo una nueva orden de trabajo para las 11, porque nuestro servicio es un poco más emergencial, menos programable, ¿no? O sea, no es que yo coordino para mañana las atenciones, sino normalmente son dentro del mismo día y por lo general tengo un tiempo de promesa de servicio de 35 minutos. Entonces, por ejemplo, en este caso podría recibir una orden de trabajo en este momento sí, y tengo que asignarla para las 11 de la mañana, es decir, a las 11 ya tiene que estar alguien atendiendo el servicio. Entonces, lo que te comentaba, disponibilidad y prioridad. Primero, prioridad, porque obviamente voy a tener proveedores preferidos, por decirlo de alguna manera, en el cual yo quiero que se le asignen más servicios por tema de negociaciones, costos o lo que sea. Y segundo, si tengo una lista, como tú mencionaste, de las especializaciones y demás, sí, si ese proveedor tiene 4 o 5 unidades, me ve la disponibilidad de esas 4 o 5 para ver si le puedo asignar a ese proveedor o va a la siguiente lista de asignación, si las 4 unidades estuvieran ya comprometidas o tuvieran una orden de trabajo asignada. Correcto. Ya, ahí para responderte y sin adentrarme mucho, porque ya lo vamos a ver más adelante, te comento que sí hay un tema donde nosotros sí podemos colocar configurar un parametrizador de prioridades en las que ustedes definen, pues no, alta, media, baja, ustedes definen las prioridades, punto 1. Punto 2, también podemos activar acuerdos a nivel de servicios para que controle el tiempo, que en 35 minutos tal vez se debe ejecutar la primera acción, comunicarse con el cliente. Si ya pasó el tiempo, pues tienes 15 minutos más y si no, se dispara un correo. Y si se está acercando el vencimiento, pues que se le asigne a otra persona porque el que era el responsable no lo atendió. Eso también lo podemos estar hablando dentro de la orden de trabajo. Y con respecto a las asignaciones,
sí puedes, desde que creas la orden, dejar un recurso preferido, es decir, cuál es la persona con más actitudes o con más tal vez atributos para que sea el candidato ideal para atenderla, lo puedo dejar como predeterminado sin que eso signifique que obligatoriamente sea la persona que debe atender. Es decir, que yo puedo configurar como predeterminado al visitante 1, pero al final, si él está ocupado, está con un permiso, con una agenda, pues le puedo asignar a otra persona. Ya lo vamos a ver en el transcurso, sino que ahorita no quisiera como perder un poco el hilo para que tal vez sea más sencilla su comprensión. No sé si hasta ahí está un poco satisfecha la pregunta. Sí, está bien. Perfecto. Ok, entonces como les indicaba, dentro de la creación de la orden, lo que nos va a pedir a nosotros pues va a ser el tipo de orden de trabajo y como les indicaba, el tipo de incidente. Y dependiendo del tipo de incidente se van a asignar o no las tareas o los productos que se van a utilizar en la orden de trabajo. Entonces el ejemplo que ustedes nos indicaban, donde nos decían que es un poco reactivo, porque realmente no obedece a un acuerdo o a una contratación para realizar visitas en determinados días. Tal vez tengo una emergencia, necesito algo de tipo extraordinario. Cuando es de tipo extraordinario, si no conozco bien qué es lo que va a ocurrir, tal vez no pueda dejar parametrizadas las tareas o los productos que voy a utilizar en ese incidente, pero aún así podría ir puliendo en aquellos que son más genéricos, ¿verdad? Entonces, se presenta la orden de trabajo y, como te indicaba, punto 1 es que alguien recepte la solicitud del cliente y la cree. Punto 2, pues es a través de los contratos. Cuando nosotros tenemos una contratación, automáticamente se forma periódica las órdenes, también lo vamos a ver más adelante. Y el punto 3 es a través de un portal de clientes de autoservicio, en el que cualquier persona puede ingresar, registrarse y solicitar algún tipo de atención. También lo vamos a ver más adelante en la demo. De esas tres maneras nosotros podemos registrar aquí todas las órdenes de trabajo que se vayan a atender. Ahora bien, esas órdenes simplemente se crean con un estado abierto y sin programar. ¿Qué significa? Significa que las órdenes pueden manejar diferentes estados. Después de que la orden esté abierta y sin programar, debería pasar al siguiente estado, que es programado. Es decir, aquí yo asigno qué persona la va a atender, cuándo la va a atender y en qué franja horaria. Después de estar programada, pasa a estar en curso o en progress, que es la ejecución, y finalmente puede estar completado y registrado, que es cuando ya se emite la factura. O en su defecto, si por algún motivo se cancela el servicio, también le podemos cambiar a cancelado. ¿Cómo vamos a hacer toda esta gestión? Tenemos dos vías. La primera, y es cuando tenemos algún tema prioritario, como el que me comentabas hace un momento, es que desde la misma orden de trabajo, cuando yo lo creo, tengo la opción de agendar. Desde esta opción, Dynamics va a mostrar una lista de los recursos o de las personas que pueden atender o no esas órdenes de trabajo. Voy a minimizarla y voy a cambiar un ratito de pantalla para explicar cómo es la configuración o la programación de los recursos, como para de pronto haya un poquito más de información antes de verlo, ¿no? Ok, los recursos tienen características y categorías. Además de eso, podemos asociar tipos de pagos que ya los vamos a visualizar. Por ejemplo, yo puedo crear, aquí me he inventado un par de categorías, recursos internos, recursos externos. Ustedes podrían crear categorías recursos administrativos, recursos técnicos, recursos del exterior, entre otras, ¿verdad? Y algo que es mucho más importante son las características. Aquí influye un poco qué es lo que el recurso tiene a su disposición para poder atender a una persona o no. Entonces, dentro de los recursos, nosotros podemos asignar siempre características e indicar qué tipos de características son. ¿Son características de recursos o características de conocimientos como tal? Voy a crear, por ejemplo, ahorita un nuevo recurso rápidamente. Puedo hacer que los recursos sean usuarios de la aplicación, es decir, personas que tienen acceso a Field Service, como también si yo tuviera la necesidad de contratar a alguien externo que no tiene licencia y que no puede entrar a Field Service, en lugar de crearlo como un usuario, simplemente lo creo como un tipo de recurso, que sea alguien, sea un contacto, tengo un dependiente y aquí se despliega la lista dependiendo de lo que yo esté buscando, ¿no? En mi caso voy a buscar un usuario para que ustedes puedan visualizar dentro de la demo y aquí tengo a algunos usuarios, les voy a asignar aquí recurso alfa people. Y a este recurso nosotros le vamos a poder asignar esas características. Puede tener n características y esas características pueden tener dos tipos. Puede ser una característica
característica que se asocie a una vista que ya nosotros hemos ido creando previamente, o a características que nazcan de la necesidad y que en ese momento haya que crear, ¿verdad? Las características pueden ser de cualificación o de certificación. Por ejemplo, de certificación, solo voy a buscar aquellos recursos que tengan este título, que tengan este estudio, que tengan esta preparación, que hayan dado este examen. Y de cualificación, pues puede ser algo tan sencillo como decir que quiero una persona que tenga voz de mando, una persona que tenga liderazgo, cuáles son un poco sus actitudes, ¿verdad? Entonces, en base a estas funciones, ustedes pueden ir asignando o segregando las características que quieren que ese recurso tenga asociado. Yo aquí lo voy a asociar a un recurso que tenga conocimientos electrónicos, ¿sí? Y puedo también asociar cuál es el valor de esa información. Necesito que tenga certificaciones externas, certificaciones internas. Ustedes van definiendo cómo clasificar las características de los recursos. Mientras más información tengamos de cada recurso, mucho más sencillo va a ser a la hora de filtrar y asignarlo dentro de la orden de trabajo. ¿Por qué va a ser más sencillo? Porque nosotros tenemos un tablero de programación donde se puede asociar el recurso y se puede ir filtrando por el contenido de lo que esté parametrizado en cada recurso. Otro punto importante, antes de pasar a ese tablero, pues es que también tenemos algo llamado tipos de pago. Tal vez por la traducción el tema tipos de pago no le haga mucho honor al nombre, pero aquí lo que nosotros vamos a configurar son un poco aquellos recursos pagados que también necesitamos asociar a las órdenes de trabajo. Yo he creado, por ejemplo, unos recursos que se llaman viaje. ¿Qué más voy a pagar? Voy a pagar una hora laborable, una hora extra, una hora de algún asesor externo o algún tipo de alimentación, y les puedo dejar asociadas tarifas a esos tipos de pagos, perdón, con un nombre y un valor para que eso se vaya cargando dentro de la orden de trabajo. Entonces regreso nuevamente a mi sección de órdenes de trabajo. Una vez que haya sido recibida la solicitud y que esté creada como abierta sin programar, que eso viene por defecto, ahora sí vamos a la parte que nos compete, que es el tablero de programación. Todas las órdenes que hayan sido creadas y que no estén aún programadas se van a visualizar dentro de este tablero. ¿Qué es el tablero de programación? Es una pantalla gráfica que nos permite a nosotros ir asignando las agendas o las atenciones conforme la fecha que se requiera o no. Recuerdan que hace un momento dentro de la misma orden de trabajo yo abrí otra pantallita. Por favor, si me cambio mucho de pantalla y los mareo, me explican, pero es que en honor al tiempo quisiera acaparar todos los temas, ¿no? Entonces, yo les indicaba hace un momento que yo puedo desde la misma orden de trabajo realizar la programación. ¿Cómo lo hago? Esto es cuando tienen algún tipo de emergencia y manualmente lo quieren asociar. En la orden de trabajo tengo la opción de agendar y aquí me muestra una pantalla similar al tablero de programación donde voy a ver la lista de los recursos, donde voy a ver las fechas y pues voy a poder decir para qué recurso quiero que lo atienda. Aquí está el recurso que creé hace un rato de Alpha People, cuándo quiero que inicie, en qué horario, cuándo quiero que sea la hora de llegada estimada, en qué momento quiero que finalice. Esto, según la dirección, me podría indicar un poco el tema de las millas o el tiempo de viaje y yo lo que hago es reservar. Si quisiera hacerlo de forma manual y aquí puedo ir filtrando pues por los diferentes recursos o roles que tengo asociados. Esto es si quisiera reservar una por una. Si quisiera hacerte varias órdenes a la vez, entonces ahí deberíamos trabajar desde el tablero de programación. En el tablero de programación, asimismo se muestra una lista de los recursos, ¿sí? Donde yo puedo ver a cada una de las personas, incluyendo el que acabo de crear. Tengo diferentes vistas, puedo verlo de forma diaria, puedo verlo incluso a nivel de horas. Va a depender de qué tanto duran sus órdenes de trabajo. Si las atenciones de ustedes son en cuestiones de minutos o de horas, pues tal vez la vista de horas sea la que convenga. Si las atenciones tal vez demoren días o semanas, tal vez la que convenga sea esta de acá. Los pueden ver en forma de lista. Ustedes deciden cuál es la opción en la cual desean revisar su tablero, ¿sí? Y puedo ver por cada recurso qué es lo que tiene colocado, si está saturado, si está reservado, entre otras. Puedo agregar una serie de filtros en los que yo puedo indicar, bueno, cuáles son los roles de lo que estoy revisando. Puedo crear zonas geográficas donde pueda en este momento empezar a programar tal vez todo lo que es del norte, todo lo que es del centro. Puedo hacerlo de esa manera. Puedo crear algo llamado unidades organizativas en los que tal vez, si voy a poner un ejemplo aquí básico, si tengo un tipo de taller y yo tengo dividido entre atenciones eléctricas, de línea blanca, de audio y TV, puedo crear cada una de esas como unidades organizativas e ir filtrando y ir programando únicamente lo que apetezca.
Lo puedo hacer por tipos de recursos, es decir, lo que vimos hace un momento, cuando creo recursos que tienen acceso a Field Service, que son usuarios de la herramienta, cuando tengo algún contacto o algún otro tipo de recurso que no está dentro de la herramienta. Puedo crear grupos de trabajo también, y mediante esos tipos de datos yo puedo ir filtrando y buscando qué es lo que requiero utilizar para poder asociar o asignar las órdenes de trabajo que tengo pendientes en este momento. Puedo también buscar por algún rango de fecha como tal, generalmente muestra la de la semana en curso, pero ustedes pueden cambiarse y visualizar de fechas anteriores o de fechas futuros, porque pues recordemos que Field Service permite crear contratos y yo puedo tener órdenes que se van a ejecutar dentro de 3 meses y ya desde este momento las podría visualizar, y si quisiera pues puedo cambiar su fecha y atenderlas antes de, ¿ok? En la parte inferior se verifican todos los requerimientos y todas las órdenes que estén hasta este momento sin programar. Ese listado de órdenes de trabajo que estén sin programar, además de verlos en el tablero, ustedes lo pueden visualizar en la sección de órdenes de trabajo, donde se va a mostrar una lista con el número, se genera un secuencial, ustedes pueden configurar los primeros dígitos y pues el secuencial se incrementa, ¿verdad? Muestra cuál es la persona del servicio, muestra cuáles son los estados en los que se encuentran en este momento estas órdenes, cuáles son las fechas de creación, los tipos, el incidente y cuál es la descripción del incidente. Estas vistas se pueden personalizar, si tal vez para su organización no es tan importante conocer el tipo de incidente o conocer pues la localidad donde se va a hacer la atención, si fuera algo dentro de la misma instalación de la empresa. Aquí se podría colocar otro dato, como, no sé, me invento, tal vez para ustedes es importante conocer desde primera entrada del teléfono, se lo puede agregar sin ningún problema. Pero aquí están todas, sin programar, programadas, atendidas, registradas, entre otras. Mientras que en el tablero de programación, como su objetivo es agendar aquellas que aún no están asociadas, se muestran únicamente las que en este momento estén pendientes de programar. ¿Cuál es el paso aquí? De toda la lista de órdenes de trabajo, ustedes pueden identificar cuál es la primera que se quiera ejecutar. Aquí me hereda el tiempo, ¿sí? El tiempo lo hereda en base al incidente, y además heredar el tiempo también hereda los costos. Permítanme un segundo regresar acá, abrir otra orden de trabajo. Por ejemplo, tengo aquí esta orden de trabajo de Andrea Jiménez, que está asociada con un tipo de orden de trabajo de instalación y tiene un incidente de instalación remota. Esta instalación remota tiene considerado aquí un producto por cantidad 1, y estos productos a su vez tienen asociados los valores y los precios, igual que los servicios e igual que las tareas. Y cada uno por tiempo pues va recibiendo una cantidad o un monto de un valor, que fue lo que vimos hace un momento en la programación de pago. Al sumar cada una de estas tareas, productos y servicios, el incidente, como se asocia a la orden de trabajo, me va a dar un total aproximado de cuánto debería yo facturarle a ese cliente. Este subtotal va cambiando a medida que se ejecuta la orden de trabajo y que nosotros agreguemos o quitemos productos o servicios, cada uno con su precio, o en la medida en que cambiemos el recurso que la va a atender y cada recurso tenga asignada su tarifa, esos valores van a ir cambiando, y también pues les sirve para que más adelante puedan hacer la medición de cuáles son los valores estimados de facturación contra los valores que realmente estamos facturando a nuestros clientes. ¿Ok? Entonces, dentro del tablero yo puedo seleccionar la orden de trabajo, puedo buscar cuál es el recurso al que le deseo hacer la asociación, y al ubicarme sobre el recurso o sobre el espacio o sobre el día, yo tengo del lado derecho un pequeño recuadro que, si ustedes se fijan, se parece al del booking que abrimos hace un momento, donde yo puedo escoger cuál es la fecha en la que quiero que inicie, cuándo quiero que termine, y lo voy a poner como que ya está en este momento programado, ¿sí? Es decir, agendado, y lo puedo reservar en ese momento. Otra opción es simplemente coger esa orden de trabajo o cualquiera de las órdenes y colocarlas visualmente en donde yo deseo colocarlo. Me dice que se ha reservado correctamente 0.75 horas, estoy seguro, sí, lo acepto y lo confirmo. Entonces, una vez que están programadas las órdenes, nosotros podemos ejecutar varias acciones. En este caso lo moví mal, así que lo estoy volviendo a cambiar. Y dentro de estas opciones es que se visualiza la orden, el tiempo en que está agendado, y nosotros aquí tenemos la opción de ir cambiando esa programación o de ir atendiendo esa orden de trabajo como tal. Es decir, que después de estar programada, que es en este momento este relojito y ese estado como color celeste,
Disculpen, mi mouse ya está un poquito mayor. ¿Ok? Nosotros tenemos las opciones de iniciar, por ejemplo, el viaje. Podemos colocarlo como traveling y en ese momento pues va a comenzar Dynamics a contar o a verificar que el recurso que estuvo asignado ya está viajando. Cambia un poco el color y cambia también el icono. La verdad no sé si lo alcancen a apreciar, pero aquí se coloca como un carrito que está viajando. Sí, ahí traté de hacerle zoom, pero no sé qué tanto puedan ver ustedes la pantalla desde allá. Esperemos que sí. Ajá. Y pues cuando ya nosotros hayamos finalizado el viaje, nosotros podemos ir cambiando los diferentes estatus. No puede ser que la orden pase a estar en progreso. Visualmente me da una ayuda porque cambia de color. Creo que tengo aquí una programación fija, por eso no me deja cambiarla. Y podemos ir cambiando a que esté en un break, a que esté completada o a que esté cancelado. Ahora, esto lo estoy haciendo yo desde la pantalla, pero generalmente esto, ¿quién lo debería ejecutar? Lo debería ejecutar el asesor. ¿Y desde dónde lo va a hacer? Por lo general desde algún tipo de dispositivo móvil. Entonces en este momento les voy a proyectar mi celular para que vean cómo lo debería ejecutar el asesor, ¿no? Porque realmente no va a haber una persona en oficina o en sitio que esté cambiando y colocando si ya llegó el técnico o si ya llegó la persona que debe atender, si está viajando, entre otros. En este momento estoy proyectando mi celular, deberíamos todos poder verlo. Voy a ingresar a Dynamics. Y en Dynamics yo tengo aquí, voy a irme al inicio. Permítanme. Si el reporte está bien. Ok, este es el inicio de Field Service. También puedo configurar los diferentes paneles que quisiera. Voy a minimizar un poco la pantalla atrás para ver si tal vez ahí hay más claridad. Esto que está aquí es el celular. Puedo configurar los diferentes paneles también, los de que quiero que se muestren en el celular pueden ser diferentes de los que quiero que se muestren dentro de la aplicación web. Y desde el lado izquierdo me muestra una lista de lo que yo puedo ejecutar desde el celular. En este caso voy a habilitarla y yo tengo aquí la sección de ver las órdenes de trabajo. Le doy clic y me muestra todas las órdenes que existen. Yo puedo ingresar a cualquiera de esas órdenes. Esto es lo que debería estar haciendo la persona que está en el campo en ese momento, que está en el sitio. Puedo visualizar el estado, la información del cliente, si está abierta, qué tipo de incidente tuvo, cuál es el tiempo que yo debería demorarme en atenderla, que es un aproximado de 45 minutos, tarifa estimada. Y estando aquí, el asesor puede agregar mediante ese botoncito más, puede asociar clientes potenciales, es decir, que tal vez cuando fue a atender estaba por ahí algún compañerito del cliente y se interesó y pues ahora resulta que tal vez también quiera nuestro servicio. Puedo desde aquí crear un cliente potencial, puedo crearlo como un contacto, oportunidades de negocio, puedo hacer entradas de tiempo o incluso puedo crear nuevas órdenes de trabajo. Si es que estando en sitio algo ocurrió y necesito registrar algún otro tipo de atención, desde aquí la pudiera crear si tuviera el permiso necesario, ¿verdad? Ahora bien, dentro de este mismo, lo voy a descartar para no guardarla, dentro de este mismo dispositivo también está la opción de que el usuario, así como vea las órdenes de trabajo, pueda ver las reservas, es decir, todo lo que tiene asociado o todo lo que tiene asignado y que pueda ir trabajando. Me acabo de colocar en las reservas y aquí puedo visualizar, si me disculpan que el zoom está bastante pequeño y aquí si no lo puedo ampliar, pero por ejemplo tengo para el diciembre 9 a las 2:39 a Bruno Espinosa por 30 minutos, tengo cambios de equipos que debe realizar, tengo diferentes órdenes de trabajo que he creado todas de forma recurrente. Tengo para el día de hoy una actividad también a las 12 a.m. de 45 minutos, una a las 10:48 y puedo ir también agregando en la parte inferior. No sé si alcanzan a visualizar los botoncitos buscar, mostrar gráficos nuevos. Yo puedo gestionar más acciones o puedo incluso crear aquí en este momento de la programación. ¿Esto cuándo suele utilizarse? Cuando el asesor está atendiendo algún tipo de servicio y se encuentra físicamente donde un cliente y ocurrió una novedad que está a 2 cuadras. Pues en ese momento desde aquí mismo yo como recurso podría decir, ok, estoy cerca, lo puedo atender y me agendo esa orden de trabajo que está a un par de cuadras y la coloco dentro de mi ruta. ¿Cómo lo hago? Pues coloco aquí algún tipo de descripción, agenda improvisada, tal vez algún nombre más descriptivo y puedo colocar cuándo quiero que inicie hoy mismo, a qué hora, quiero que inicie a las 11
voy digitando desde el celular, ¿sí? ¿Cuándo debería finalizar? Hoy mismo, ¿en qué momento? Pues aproximadamente desde las 12, ¿sí? ¿Cuál va a ser la duración? Me la calcula, cuando yo puse la hora de inicio y de fin, de 11 a 12 me le calcula el tiempo, ya mismo que se guarde lo registra, y pues puedo colocar aquí cuál es mi estado de la reserva, pues yo lo voy a colocar como que esto aquí está en progreso, tal vez ya fui al sitio y recién la estoy haciendo, o simplemente la estoy programando para poderla atender ya mismo. Voy a colocar también si tuviera asociado algún tipo de orden de trabajo. ¿Por qué hago aquí el hincapié de que tal vez tenga un orden de trabajo o no? Porque puede ser que por algún motivo ustedes requieran reservar a un recurso y no necesariamente vaya a atender una orden de trabajo. Por ejemplo, en mi caso, yo soy un recurso que debe ir a atender al cliente para poder gestionar o dar soporte dentro de Dynamics. Pero el día de hoy yo estoy reservada para hacer este webinar. No tengo una orden de trabajo para el cliente, pero sí tengo una reserva y la puedo registrar con el fin de que nadie más toque el recurso durante ese tiempo. Lo puedo reservar para una presentación, lo puedo reservar por diferentes motivos y no necesariamente por algún tipo de orden de trabajo. Dentro de esta misma sección, aquí como usuario trabajando desde mi móvil, puedo colocar cuál fue el tiempo de llegada, cuál fue el grupo de mis recursos, cuál fue la duración real de mi viaje, entre otros datos. Y más información que va a depender pues de lo que estén trabajando en ese momento y de lo que realmente la organización requiere. Entonces aquí he colocado mal una hora de finalización, aquí debería ser PM. Entonces estoy bajando, estoy buscando como recurso el tiempo que me voy a demorar. Sí, desde las 11 hasta la 1, 2 horas. Y voy guardando la información y estoy trabajando desde mi dispositivo móvil. Y toda la información que yo estoy creando en este momento de forma instantánea se verifica dentro de Dynamics. Bueno, aquí me da una advertencia, no es un error, pero sí me indica que como no he colocado ninguna dirección, pues va a ser mucho más difícil establecer la zona donde me encuentro. Pero realmente es solo un tema de advertencia. Ahora bien, en este caso, como yo estoy trabajando dentro del dispositivo móvil y sí tengo conexión con internet, yo aquí veo que tengo a las 11 a.m., es decir, en 6 minutos, no sé si aquí lo alcanzan a apreciar pequeñito, a las 11 tengo algo programado, ¿verdad? ¿Qué ocurre o qué pasará cuando el recurso se encuentra en un sitio donde no le llega la señal o por algún motivo se le acabó el plan y no tiene datos? Pues bueno, Field Service trabaja también con un esquema offline, es decir, que desde esta comunicación lo que hace es que le va a habilitar en el dispositivo móvil para que él vea los últimos datos que se cargaron hasta que tuvo internet. Digamos que yo perdí la conexión a internet estando en el sitio hace 25 minutos. Yo como recurso en mi celular o en mi dispositivo móvil voy a poder ver los datos que hasta hace 25 minutos atrás, antes de perder el internet, estuvieron cargados. Y de ahí sí yo voy a poder seguir trabajando con las órdenes de trabajo, voy a poder seguir haciendo reservas, voy a poder completar mis viajes, ¿sí? Pero esa información no se va a guardar automáticamente en Dynamics, sino hasta que encuentre un punto de conexión a internet y se pueda sincronizar. Es decir, que en el momento en que nosotros salimos de ese sector donde no hay señal o nos conectamos a una red Wi-Fi, se va a sincronizar y lo que va a hacer Dynamics es que va a buscar las diferencias entre los datos que habían en la aplicación contra los datos que el celular me está enviando. Si alguna hora de trabajo cambió su estado porque ya fue atendida, porque fue cancelada o porque hubo algún tipo de observación o comentario, eso se va a reflejar dentro de la aplicación, ¿sí? Porque va a encontrar la sincronización con con esta conexión a internet. ¿Ok? Y lo que va a hacer es que acá se va a reflejar o se va a verificar todo lo que yo he estado sincronizando o guardando en ese momento, a pesar de encontrarme realizando la visita en el sitio y no necesariamente estar dentro de Dynamics hacerlo. Pues en nuestra experiencia sí han ocurrido casos en los que tal vez el técnico o el recurso no ha tenido tal vez un poco la disposición o el equipo a la mano y alguien ha tenido que desde acá estarlo ejecutando o estarlo ingresando. Entonces, pero generalmente se hace desde el sitio. Aquí tengo yo entonces entre los bookings esta agenda improvisada que creé hace un momento, se refleja inmediatamente. ¿Sí? Entonces la persona que está monitoreando tal vez desde el área administrativa o del área, la cuadrilla tal vez es la que está en sitio, pero hay alguien siempre que esté supervisando, esa persona va a verificar que aquí hay algo más que se agregó y podrá cancelarla, permitir que se
que se atienda, entre otras cosas. Va a depender un poco de cuál es la modalidad. Okay. Algo que también me parece importante rescatar es que, permítanme, hay una sección dentro de Dynamics donde nosotros podemos configurar algo que se llama la gestión de los productos o de los servicios, que se los comenté inicialmente, ¿no? Dentro de esta gestión, Dynamics tiene un pequeño catálogo donde yo puedo crear los productos y definir si son inventariables, si son no inventariables o si son servicios, y también les puedo asociar una lista o varias listas de precios. Es decir, que dependiendo del cliente, yo puedo tener un precio diferente o no para el mismo producto o para el mismo servicio. ¿Cómo funciona? De forma predeterminada, yo le puedo dejar asociado al cliente una lista de precios y se va a heredar en la orden de trabajo. O desde la misma orden, yo la pudiera cambiar. Esta es una orden de trabajo y aquí vemos que por defecto, yo nunca le coloqué, pero por defecto me trae una lista de precios de cliente final. Yo podría cambiarla y seleccionar otra lista de precios. Las listas de precios nosotros las configuramos y asociamos todos los productos que queremos que estén en ellas y les podemos colocar algún tipo de fecha de vigencia, es decir, tal vez alguna lista de precios promocional. Les pido disculpas porque mi internet está súper lento, la verdad me está haciendo quedar mal. Pero en esas listas de precios nosotros podemos colocar una fecha de vigencia, desde cuándo hasta cuándo queremos que funcione, para qué productos específicos queremos que funcione, y la orden de trabajo va a tomar en consideración esas listas de precios. ¿Ok? No sé si hasta ahí hay algún tipo de pregunta. No, por el momento. Okay. Perfecto, ok, entendería que no, y bueno, sé que no es tanto su giro de negocio, pero para no dejarlo por fuera, pues nosotros también dentro de Field Service tenemos una sección que les comentaba hace un momento para generar acuerdos o contrataciones. Yo puedo tener varios acuerdos para un mismo cliente. Dentro de los acuerdos puedo tener diferentes tipos de programaciones, es decir, aquí yo tengo un contrato para ese cliente donde he colocado cómo quiero que se manejen los mantenimientos semanales y cómo quiero que se manejen los cambios de equipos semestrales. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy dejando de forma predeterminada algo que me vaya a crear órdenes de trabajo de forma periódica. Le indico cómo quiero que se creen esas órdenes de trabajo, cada cuánto quiero que se creen esas órdenes de trabajo. Si tuviera algún tipo de recurso o de persona preferida que quiero que lo atienda, también lo puedo asociar. Aquí le estoy diciendo que a diario, cada un día, le puedo decir semanal, mensual o al año, cada tantos días quiero que se repita, y le indico desde cuándo hasta cuándo quiero que se generen esas órdenes de trabajo. Esta es la otra forma que yo les indicaba. Aquí se va a quedar automáticamente, Dynamics empieza a censar y yo le indico cuándo quiero que se cree. En este caso yo les puse que se creara un día antes de la fecha de la ejecución y por lo tanto aquí, cuando un día anterior de que ya le toque, pues me va a crear la orden de trabajo. Ustedes pueden colocar con buenos días con anticipación desean. Asimismo, dentro de estos acuerdos, nosotros, además de colocar qué es lo que queremos que se haga dentro de la contratación con ese cliente, también podemos colocar cuál va a ser el periodo o el acuerdo de facturación. Al final, lo más importante para nosotros va a ser emitir la factura, ¿verdad? Yo puedo dejar aquí un acuerdo para que a este cliente se le generen facturas una vez a la semana, una vez al mes, un determinado día específico, ya que voy a determinar la recurrencia, es decir, cada mes, qué día del mes, el día 1, 2, 3, cada cuántos meses y desde cuándo hasta cuándo le voy a estar facturando. Estos contratos donde yo determino la cantidad de órdenes y la cantidad de facturas me van a ir censando y van a ir alimentando la bandeja de las órdenes de trabajo porque las va creando a medida que se necesiten y van a alimentar la parte de ventas. Todo esto es Field Service. Field Service tiene separado por módulos en servicios la parte de las órdenes de trabajo. En recursos, lo que vimos hace un momento de crear a cada quien de lo que va a estar trabajando o administrando. Sí, tiene una parte de inventario que la veremos ya mismo y tiene una parte de ventas. En este apartado de ventas, nosotros podríamos gestionar tal vez la contratación de los mantenimientos o de las instalaciones y aquí podríamos llevar el seguimiento como si tuviéramos un pequeño CRM incorporado. ¿Ok? Pero bueno, en este caso, en honor al tiempo y con el objetivo de la demo es un poco más ver el tema de Field Service, me voy a ir directamente al tema de facturas. Cada vez que estos contratos detectan que ya es momento de generar una factura, de forma automática me va creando aquí las facturas del acuerdo. Hay unas que son facturas de inventario, hay facturas que son solamente por orden de trabajo. ¿Cómo se ejecuta? No es que yo voy a venir acá y voy a poner nuevo facturar. Generalmente no funciona así.
¿Qué es lo que va a ocurrir? Que cuando la orden de trabajo, que en el caso de ustedes no tienen un contrato, cuando la orden de trabajo se encuentre finalizada, es decir, registrada, y en ese momento se va a generar automáticamente la factura. Por ejemplo, acá voy a buscar alguna orden de trabajo que esté posteada. Este es el último estado. Cuando esté registrado, en ese momento se va a registrar la factura. Ahora bien, aquí sí voy a hacer hincapié en que pues Field Service, por no tratarse de un sistema de tipo ERP o administrativo, no cumple con los requisitos que pide el SRI o que exige la capa fiscal de Ecuador, y generalmente en este punto nosotros lo que sugerimos a nuestros clientes es hacer algún tipo de integración con su sistema ERP o con su sistema administrativo para que sea este sistema quien controle todo lo que se vaya a facturar, desde el número de secuencias, autorizaciones, establecimientos, puntos de emisión, las tramas de facturación electrónica, porque ese no es el objetivo de Field Service, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es llegar hasta el final de la orden de trabajo y que cuando esté listo, esto se interfacee con dicho sistema y ustedes desde allá puedan emitir las facturas y gestionar la parte de los cobros, todo lo que se realiza en el ERP de forma tradicional. ¿Ok? Ahora bien, para no dejarlo por fuera, acá tenemos un pequeño módulo y este módulo nos permite a nosotros configurar almacenes que, dicho sea de paso, son como unas pequeñas bodegas, porque como les indicaba al inicio, Field Service no está enfocado en administrar inventario, pero sí nos permite conocer un poco cuál es el stock que tenemos para poder atender las órdenes de trabajo. Yo aquí tengo creados 2 almacenes y me permite verificar cuál es el inventario de los productos que tengo por esos almacenes. Ya que tenemos un catálogo de productos, pues aquí nosotros podemos indicar esos productos donde se encuentran. Por ejemplo, el router en el CD, que es un almacén que yo creé, tengo 88 cantidades. Ese mismo router en otro almacén que se llama main o principal, tengo 152. Y me va alimentando los campos donde me digan pues las cantidades que están en llegada o que están en reserva, un poquito más haciendo el símil de lo que es el manejo de un inventario como tal. ¿Cómo se alimenta esta información? Se alimenta desde la misma transacción donde me permite hacer ajustes, un ajuste para dar de alta o de baja a algún producto con su cantidad respectiva asociado a esa bodega, me permite hacer transferencias y sobre todo algo que generalmente siempre se pide en el manejo de órdenes de trabajo es que me permite registrar pedidos de compras u órdenes de compra a los proveedores. ¿Por qué? Porque, como les repito, si bien es cierto, no es un ERP, pues intenta cumplir con el registro de todo lo que se hace para la atención de una orden de trabajo. Suele pasar que el cliente pide algún mantenimiento, necesitamos algún tipo de repuesto y pues el repuesto no lo tenemos en stock, es necesario comprarlo. Eso es una tarea del ERP, pero nosotros como parte de Field Service tal vez queremos conocer cómo se encuentra esa orden de compra. Desde aquí la podemos crear, podemos asociar alguna orden de trabajo específica como tal, porque a lo mejor se está comprando para trabajar con esa orden como tal, o podemos simplemente comprarlo para tener en stock y también dejar aquí el registro, ¿sí? Cuál es o cuáles son los productos que estamos comprando, cuáles son las cantidades y cuáles son los precios respectivos. Después de que se coloca la orden de compra, tiene una opción de recibidos donde yo puedo ir colocando las recepciones, sean totales o sean parciales, es decir, cuánto estoy recibiendo y de qué orden de compra y cuáles son esos productos. Pude haber pedido una lista de 10 productos y me llegó solo la mitad, y de esos productos pues no me llegaron las cantidades completas. Y finalmente, cuando ya esa orden de compra ha sido procesada, nosotros podemos acá registrar en teoría, el número de factura que estamos recibiendo de parte de ese proveedor. Es como un poco más de tema de control. Aquí vuelvo a hacer hincapié que como no es un, pues no valida temas de autorizaciones de proveedores o tampoco genera retenciones, pero sí me permite conocer que hice una compra para determinada orden de trabajo y que esa orden va a tener cargado el costo de ese producto que yo estoy comprando. Además, puedo visualizar dentro del inventario que el producto está en tránsito o que está llegando, asociado tal vez a alguna orden de compra, y esto se va a visualizar cuando yo haga la recepción de la compra, es decir, cuando yo confirme que he recibido algún producto, lo voy a poder visualizar dentro de esta opción. ¿Ok? Y siento que se me acaba el tiempo, pero quiero tocar un tema más. Ok, un último punto que tenemos acá es un portal de autoservicios de clientes. Este portal es una herramienta que Microsoft pone a nuestra disposición y generalmente se utiliza cuando tenemos la necesidad de comunicarnos con agentes externos a la organización
y necesitamos que accedan a información propia de nuestro CRM o de Field Service. ¿Ok? Entonces, para que accedan, no va a ser necesario comprar 1000 licencias, sino una licencia del portal, exponerlo, generalmente tiene alguna ruta, ustedes la pueden compartir con las personas que deseen que ingresen, y las personas van a tener un usuario y una clave para ingresar. Nosotros podemos desde aquí registrar a un nuevo usuario, lo creamos, voy a crear aquí un nuevo usuario, voy a colocar una pequeña clave, y me voy a registrar por primera vez, soy un usuario que no existe. Cuando nosotros hacemos esto, dentro de Dynamics va a caer esta información como un contacto. Permítanme poner una clave más larga. Y con estos simples datos, pues alguna persona se registró y nosotros aquí vamos a exponer la cantidad de data o de información que requieran que esa persona o que esos usuarios vean. Entonces voy a completar algunos datos más para inscribirme. Y de forma estándar, el portal va a mostrar aquí los datos de autogestión del cliente. Los portales trabajan en 4 ámbitos diferentes. Un portal de autoservicio de clientes, que es el que estamos viendo en este momento en pantallas, y también tiene un portal de Field Service que es exclusivo para partners. Es decir, que si ustedes atendieran a los clientes en conjunto con otros centros de atención o con otros partners que les proveen a ustedes técnicos, recursos y equipos para que puedan distribuir las órdenes de trabajo, esos partners pudieran ingresar y hacer la autogestión desde su propio portal. Necesitarían un portal de clientes y uno de partners. También, pues, Dynamics, solo para hacer la cuña publicitaria, Microsoft coloca a disposición también portales para empleados o para, pues, diferentes funciones, ¿no? Ok, entonces, en ese portal, que es el que está habilitado, un usuario puede ingresar y ver la sección de Mi Soporte, donde va a verificar todas las atenciones que él haya tenido o haya solicitado en este momento. De forma estándar, aquí se visualiza la gestión de casos. ¿Qué es un caso? Es un ticket de atención que puede o no conllevar a la apertura de una orden de trabajo. Este portal se lo puede personalizar para que aquí, además de ver los casos, el cliente o el usuario pueda ver sus órdenes de trabajo, pueda ver sus activos, pueda ver sus facturas, entre otras. Es cuestión de que la organización determine qué información le va a exponer y a qué persona. Una vez que nosotros hemos ingresado y nos hemos creado, automáticamente desde nuestra casa, desde la oficina, sin tener que ir a las instalaciones, podemos por aquí solicitar algún tipo de emergencia. Emergencia, no funciona el equipo. Vamos a colocar aquí algún... Bueno, me trae algunos temas sugeridos. Nosotros podemos aquí exponer alguna lista de base de conocimientos y mediante eso, pues, el sistema va a buscar cuáles son aquellos artículos que le van a permitir tener un poquito más de información. Puedes escoger el tipo de caso. Aquí hay un par de campos por defecto que yo estoy llenando, pero esta pantalla se puede personalizar para que muestre la información que el usuario deba llenar en ese momento. Si él quisiera adjuntar algún archivo, tal vez la foto del equipo dañado, lo puede hacer y puede enviar este caso. Y él puede ir monitoreando cómo está el estado. Entonces, se crea automáticamente un caso que lo vamos a ver reflejado en Dynamics. Permítame un segundo para conectar, que se me va a apagar la batería. Regáleme un minuto, por favor. Ok. Ok, mil disculpas. Bueno, entonces les indicaba, la persona puede autoservirse, como dice el portal, y pues crear o reportar que tiene algún tipo de problema. Eso lo vamos a ver en Field Service. Dentro de la misma gestión de servicios, en la parte inferior tenemos una sección que dice casos. Los casos aquí van a reflejarse mediante la creación de algo que un usuario creó desde aquí o que cayó desde el portal. Entonces aquí tengo emergencia, no funciona el equipo. Es el caso que se creó hace un momento, ¿sí ven? Y aquí me trae la información de los campos que llené desde el portal. Si yo quisiera tener más datos o que el cliente me dé más detalles, yo puedo exponer más de esos campos aquí y pues ver hacer que sean obligatorios para que el cliente los llene.
Ok, los casos tienen una funcionalidad que se llama convertir en orden de trabajo. ¿Por qué? En este momento yo tengo emergencia, el equipo no funciona. Tal vez no voy a convertirlo directamente en una orden de trabajo, sino que voy a hacer comunicación con el cliente, donde le voy a decir verifique que esté correctamente conectado, reinicie, vuelve a reiniciar, la típica, ¿no? Que cuando nos dan un soporte que nos hacen reiniciar el equipo 5 veces antes de hacer la visita. Cuando ya se haya determinado que definitivamente se necesita que este caso esté sujeto o asociado a una orden de trabajo, desde aquí lo podemos hacer y se guarda la asociación. Ahora, antes de convertirlo, fíjense que aquí me guardó a este cliente Elizabeth Cuello. Este cliente no existía y de hecho no puede darse el caso de que aún no exista creado en Dynamics, y cuando eso ocurre, si desde el portal nosotros nos registramos y dentro de Dynamics aún no estamos listos, pues se va a crear pero como un contacto. Si por el contrario, la persona que se inscribió no hubiera sido un contacto, sino que hubiera sido una cuenta como tal, entonces sí se hubiera asociado a una cuenta. Es decir, nosotros tenemos aquí una sección de cuentas que son los clientes como tal y una sección de contactos. Puede ser que nosotros bloqueemos el portal para que a las cuentas únicamente les permita que el portal ingresen a través de una invitación, es decir, que no cualquiera se pueda registrar y crearme casos. Podemos bloquearlo, pero también podemos dejarlo abierto para que cualquier persona se registre, y eso lo que va a hacer es que en lugar de crearme a una cuenta o a un cliente, me va a crear un contacto. Si nosotros decidimos que ese contacto sí lo queremos tener como una cuenta o por algún motivo se nos pasó por alto enviarle la invitación para que trabaje en el portal, aquí lo podemos crear y lo podemos asociar a ese contacto que previamente se registró desde el portal para que quede guardada toda la información, pues, y ustedes simplemente lo que hagan es dejar o agregar ese contacto existente que se creó desde el portal. Va a depender de cómo se requiera trabajar o cómo se quiera llevar ese caso. Ahora bien, si regreso al tema de los casos, yo verifico el caso que me creó esta persona y puedo crear manualmente otros casos adicionales para el mismo cliente. Y veamos un poco en qué radican las diferencias. Voy a regresar a la pantalla de casos. Y aquí tengo otro caso, tiene la numeración, una nomenclatura que pues se genera automáticamente, tiene la misma persona como cliente, pero hay uno cuyo propietario es la persona que lo creó y otro cuyo propietario es el sistema. ¿Cuál es su origen? Se llena automáticamente que su origen es web. ¿Sí? En este momento, si yo a este caso que el cliente me colocó, no le abro una orden de trabajo, sino que simplemente lo cancelo o lo resuelvo o le doy cualquier tipo de tratamiento, pues yo puedo aquí verificar dentro del portal o actualizar cuál es el estado de ese caso, y de esta forma el cliente va a tener ahí un poco que no va a tener que estar haciendo la visita o llamando a preguntar, sino que es del portal poder chequear cuál es el estado de ese caso. Entonces voy a actualizar acá el portal y va a ver mis casos abiertos, mis casos cerrados o todos mis casos. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo dos casos, un caso adicional que lo creé desde el CRM y un caso que creé acá desde el portal, y el cliente como tal puede ver todos sus casos. Ahora bien, este caso sigue abierto y está en curso, y yo a este caso le puedo crear desde Field Service una orden de trabajo. Entonces voy a buscar el caso que dejé abierto y lo quiero convertir en una orden de trabajo. Para convertirlo en una orden de trabajo, lo que me va a pedir Dynamics es que nosotros como usuarios le digamos, ok, ¿cuál es el tipo de incidente con el cual tú deseas crear esa orden de trabajo? Ok, quiero alguna revisión extraordinaria, algo que ocurrió. Coloco el incidente y aquí tengo la opción de convertir en orden de trabajo. Entonces, parece que aquí escogí otro cliente, permítanme. Escogí contacto. Elizabeth Cuello. La razón por la que tuve que cambiar el filtro es porque no está entre mis cuentas, sino entre todas las cuentas. Es decir, que de forma predeterminada aquí te muestra solamente los clientes a los que tú pudieras trabajar, pero con los permisos necesarios pudieras ver esos y otros más, ¿no? Yo, como soy administradora, lo cambié y le puse a convertir en orden de trabajo.
Esto me crea la orden de trabajo y me pregunta si deseo abrir la pantalla o revisarla, y si es así, pues me lleva hacia esa orden que acabo de crear en este momento. Se creó esta orden y yo desde el mismo Dynamics puedo decirle al cliente o enviarle una respuesta a portal. Puedo poner aquí comentario del portal y en el asunto le voy a poner orden creada y voy a colocar: se ha ingresado la OT número 25, serás atendido pronto. Tal vez no es como un chatbot, pero sí me permite enviar ese tipo de comunicación para que mi cliente se pueda hacer esta autoayuda. Voy a ir otra vez a la sección de mi soporte, ¿verdad? Casos abiertos solo hay uno, el otro lo cerramos. Si yo ingreso a este caso, voy a ver la información que él me indicó, cuándo fue la última actualización, cuál fue la descripción. Y aquí está el comentario que nosotros colocamos desde CRM: se ha ingresado la OT. Y nosotros acá como clientes desde el otro lado de la ciudad le podemos responder: ok, gracias, quedo en espera, qué sé yo, mantener algún tipo de comunicación por este medio, y desde aquí pues se va a verificar o a reflejar también acá dentro de Dynamics en algo que se llama escala de tiempo, que lo que hace es guardar la trazabilidad de toda la gestión que se ha hecho con el usuario. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento? Estamos complementando, aquí va el comentario: ok, gracias, se ha ingresado la orden, se ha creado el caso, todo el historial. Lo que estamos haciendo es complementar la gestión de las órdenes de trabajo y la gestión del portal de autoayuda para que el usuario pueda, bueno, el cliente en este caso, pueda mantener una comunicación directa sin tener pues que estar haciendo las llamadas y escuchando a la operadora que dice, bueno, si su cédula termina en 3, marque el 2, y ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces vamos haciendo la gestión y se va generando de forma un poco más independiente. No sé si tengan algún tipo de pregunta, me estoy pasando de la hora, entonces quisiera por favor escuchar tal vez sus comentarios o sus dudas para empezar a responderlos. Sí, bueno, yo tengo una última consulta. Claro. Cuando ustedes reasignan o asignan a cuadrillas, o en este caso a las personas, los técnicos que podríamos asignar, el sistema permite registrar, en este caso, la latitud y longitud de dónde se encuentra el técnico, para de esa forma asignar al que esté más cercano al punto. Y segundo, tú mencionabas algo de incrementar productividad. Aquí puedes verificar o qué reporte tiene para poder verificar la ocupación que tiene esa persona y cuáles han sido sus rutas y demás. Ya, bueno, vamos con la primera pregunta entonces. El tema de las latitudes y de las longitudes se asocian, o bueno, tienen un camino a seguir, ¿no? Primero que nada, al cliente nosotros le vamos a asignar alguna dirección, y en esa dirección nosotros vamos a poder recuperar tal vez las latitudes. Por ejemplo, voy a buscar aquí algún cliente que ya esté creado, y esto trabaja con el mapa de Vint, de Vint. Okay, entonces en el momento que nosotros colocamos la dirección y se habilita para que CRM pueda leer, pues aquí te va a colocar así un pequeño mapa donde te va a indicar cuál es la información. En este caso yo puse esta dirección, José Joaquín Orrantia Leopoldo, y lo que hizo fue que me la capturó y me la buscó en esta ciudad y en este país. Ok, paso 1, poner la dirección del cliente. Paso 2, en la orden de trabajo yo podría heredar la dirección que mi cliente tuviera asociada, o podría cambiar la dirección. Tengo esos dos esquemas, ¿verdad? De forma predeterminada me recupera la dirección, pero yo podría venir y cambiar esa dirección. En la parte superior tengo algo que se llama Geocode, y este Geocode lo que va a hacer es que me va a habilitar como que un pequeño mapa para que yo pueda buscar cuál es la dirección en la que deseo que se atienda, y me recupera aquí latitud y longitud. Esta latitud y longitud de la orden de trabajo va a prevalecer sobre la latitud y longitud del cliente, porque en realidad es aquí donde yo debería ejecutar mi visita, ¿verdad? O mi atención técnica. Ahora, eso por un lado es la parte del cliente de la orden de trabajo. Ahora, si vamos a la parte de los recursos también pueden tener asignadas áreas, ¿sí? Y pueden tener asignadas direcciones en las que nosotros podamos determinar qué es lo que ellos van a cubrir. Por ejemplo, yo tengo aquí, bueno, le he asignado solamente una zona. Pero en este caso no pregunto sobre el tema de área, sino sobre tracking en tiempo real. ¿Como tipo GPS, tal vez? Sí.
No, algo así como que un tracking de ver cómo se está moviendo, la verdad es que no lo tiene de forma nativa. Cristian, no sé si ahí haya tal vez algún tipo Me gustaría de ya complemento. acotar, Ajá. Hernán, sí existen add-ins para dar esa funcionalidad. De manera natural, lo que hace Field Service es marca los lugares donde él ha hecho la atención, utiliza de manera nativa Bing, aplicación de los, pero sí existe unos plugins de terceros, no son nada costosos, que sí permiten tener la funcionalidad de tracking en tiempo real, ¿no? Para ver dónde va el carro, efectivamente. Pero de manera natural no le. Ok, listo. Ok, y me parece que algo más también nos habías preguntado, un poco el tema de productividad, ¿verdad? De los recursos, ¿no? Ya, existen un par de reportes predeterminados que vienen propios desde Dynamics, pero en su mayoría lo que se hace en cada implementación es crear las consultas o las vistas para poder conocer cuál es la productividad. ¿Por qué? Porque bueno, las empresas tienen diferentes formas de medir, ¿no? Entonces, casi siempre, como parte de la implementación, tenemos la construcción del seguimiento de la consulta que quiera tener la organización. Por ejemplo, si lo que ustedes quieren saber es cuántas rutas hizo mi cliente y cuánto se demoró cada una, para con eso determinar la eficiencia, eso se construye, ¿no? Entonces, lo que hace es que te guarda toda la información y construimos las vistas. Nosotros dentro de la implementación siempre incluimos unas 4 vistas aproximadamente, pero ustedes van a poder determinar si desean que les construyamos más o si ustedes mismos desean construirlas, también se los capacita, porque como te indicaba, generalmente la medición varía de empresa en empresa y no tiene como que un reporte estándar o una consulta estándar, sino que se crean a medida con los datos que ya estén registrados en todas las transacciones anteriores. Ok, listo. Sí. Perfecto. Bueno, Una última consulta. Tú me sí. decías de que obviamente esto no es un ERP, por eso tiene que tener una integración. ¿Esa integración cómo se maneja? ¿De manera interna? ¿Tiene código abierto? ¿Cómo funciona esa integración con nuestros sistemas nativos? Bueno, no sé a qué te refieres con código abierto, pero te explico un poquito. Generalmente lo que hace es que se expone un servicio web y ahí pues ya tendremos que ver con alguien un poco más técnico, ¿no? Se genera un servicio web de lado y lado, tanto del lado del ERP como el CRM, en el cual uno envía la información, el otro la recibe, ejecuta, tal vez digamos que haga la factura y podría, si ustedes quisieran, devolver ese número de factura para que se registre en CRM, se lo puede programar para que sea en línea, para que se ejecute en batch. Muchas empresas no facturan inmediatamente que cierran la orden de trabajo, sino que lo hacen en ciertas semanas del mes o lo hacen en la noche, pero es todo a través de servicios web. No sé si Ok. eso tal vez responda la Sí, pregunta, sí, que hay sí en la parte responde. técnica. Ajá. Sí, estoy de acuerdo. Perfecto. Sí. Bueno, dentro de la presentación, eso era lo que nosotros teníamos planificado para el día de hoy. Hemos tratado de hacerlo lo más breve posible, aunque nos hemos extendido del tiempo, y pues quedamos más bien prestos a cualquier otra interrogante o cualquier otro tipo de duda que ustedes pudieran tener. Claro que sí. Al finalizar esta reunión, ustedes nos van a pasar, me comentaban, información para poder revisar un poquito más detalle en caso de que tengamos alguna consulta. Esta sesión se encuentra grabada, entiendo que ahí Lisek nos va a ayudar tal vez enviándole la sesión. Sí, 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 si me puedes justamente. complementar. Sí, justamente al finalizar el evento, yo les compartiré el link a sus correos. Entonces, si ustedes tienen alguna duda adicional, Herman, cuente con compartirnos y con gusto Cristian, Evelyn o José vamos a estar pendientes de contestar cada una de sus inquietudes. Perfecto. Muchas gracias. Sí, Gracias a ustedes. gracias Hernán. Simplemente complemento, como puedes ver, las posibilidades de Field Services se expanden también mucho más con todas las otras herramientas de Azure. Por ejemplo, existe Azure IoT Central que te permite conectar dispositivos inteligentes de tus clientes y obtener información de los mismos para poder llegar inclusive a hacer algún tipo de orden predictiva o ya planeada de mejor manera, ¿no? Entonces existen varias posibilidades y lo que hemos visto, bueno, con mucha maestría por el lado de Evelyn, es un paseo general sobre todas las funcionalidades estándar, ¿sí? Entonces, como bien lo dijimos, en todo momento que requieras alguna consulta o profundizar más de temas de esta demostración, con muchísimo gusto estamos a la hora.
Perfecto, les agradezco igual mucho por su tiempo, por la presentación, estuvo bastante interesante. Igual sí la revisaría y en caso de tener alguna duda adicional yo se las comentaría. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, por haber estado conectados desde temprano y sobre todo recuerden que nos pueden seguir a nuestras redes en LinkedIn, de Alpha People, Twitter, Alpha People y YouTube también. Al finalizar les enviaré el link para que revivan el momento del webinar que nos ha compartido Evelyn con todos sus conocimientos. Muchísimas gracias y feliz día. Muchas gracias a ustedes también. Gracias. Hasta luego, que pasen bien. Con mucho gusto estamos a las órdenes.